Bueno, tal y como os anunciamos en nuestro programa, vamos ahora a hablar del sector agropecuario. Y para hablar del sector agropecuario, importaciones de alimentos, reforma agraria, producción, un análisis del sector agropecuario a la época. ¿Y quién mejor para hablar de eso que un agrónomo de toda una vida, funcionario, director del Banco Agrícola, trabajó en café, trabajó en agricultura, en todas las áreas diría yo, senador de Elías Piña, o sea, una persona conocedora de todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Además de eso, amigo mío y compadre mío, Adriano Sánchez Roa. Para nosotros un placer, Adriano, estar contigo aquí. Bueno, Y esto más que una entrevista, es un coloquio que vamos a hacer. bueno, el placer es mío porque yo aquí vengo a hablar y también vengo a aprender con el compadre. O sea que aquí no es decir nada más, sino es mutuamente retroalimentarse. Adriano, vamos a ser objetivos, porque Sí, tú eres un técnico sí. del área agropecuaria, igual que yo, que lo que hace es que nos duele el sector agropecuario, independientemente de quién esté gobernando, quién esté dirigiendo el sector agropecuario. Y uno se preocupa por la producción nacional, se preocupa por los productores, porque para nosotros es un problema del país, no de un gobierno en particular. Y siempre hemos creído que el sector agropecuario es el sector fundamental de la República Dominicana. Alguna gente no lo cree así, nosotros lo creemos así. Vamos a hacer un enfoque del sector agropecuario. Un tema que yo quiero que tú trates. Aquí se habla de autosuficiencia alimentaria. Por un lado se dice que lo que pasa es que ha habido mucha importación. Otros dicen, no, que el sector agropecuario está mejor que nunca. Vamos a hablar en términos de lo que se llama la autosuficiencia alimentaria. ¿Qué tú puedes decirnos sobre esa situación actualmente en la República Dominicana? Bueno, como introducción debo decir que hay una parte esencial que dijo mi compadre Héctor, y es que nosotros no hemos pasado la vida en el sector agropecuario y nosotros valoramos todo lo positivo que se haga en cualquier gobierno, como también criticamos todo lo negativo que se haga en cualquier gobierno. Claro. Yo acabo de participar en el 9º Congreso de la AMPA, expuse ahí la pertinencia del Colegio de Agrónomos, el CODOPA, y los mismos agrónomos, yo puedo decir que la mitad o más de los que estaban ahí eran agrónomos, no del PRM, pero vinculados al PRM porque es el gobierno. Sin embargo, yo recibí muchos aplausos porque yo hablé del sector agropecuario. Claro. Ahora, en cuanto al tema específico de la producción y la autosuficiencia, el asunto yo digo que como cuando se dice una palabra de un lado y si se hago contrario del otro lado, lo que hay que irse a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que uno tiene que medirlo por las importaciones. Si usted compra en su casa alimentos y el próximo día compra esos alimentos y compra algo adicional, si esos adicionales en la noche quedan, sobraron, entonces los alimentos que tenían eran suficientes. Sí. Pero si usted los compra desde fuera y al final no sobra, es porque se necesitaba. Si el país está comprando el año pasado 5.300 millones de dólares en alimentos y este año puede llegar a los 6.000. Estamos hablando que en el 2024 las importaciones en términos de dinero... Bueno, aquí tengo un cuadro, un gráfico. Que lo vamos a poner. Lo vamos a poner. Sí. Nosotros teníamos que en el año, por ejemplo, 2019, se compraron 3.109 millones de dólares. Y el año pasado 5.356. O sea, del 19. Cuando uno ve en ese gráfico que están presentando, se da cuenta que la franja entre lo que se exportó, que es la línea negra de abajo, y lo que se importó, que es la de arriba, la franja era pegada. Es decir, estamos hablando que entre exportación e importación solamente eran 700 millones de dólares de déficit. Sin embargo, en el día de hoy son más de 2.000 millones de déficit. Entonces, si eso se está comprando y ese producto no sobra, es porque se está consumiendo. De ahí que yo paso entonces a la parte más esencial, que es la autosuficiencia. Esa autosuficiencia se puede medir, por ejemplo, ese gráfico que dice déficit de alimentos. Cuando uno ve ese déficit de alimentos se da cuenta cómo, por ejemplo, en el 17 se producía el 83% hasta que llegó al 90% cuando Danilo entregó en el 20%. Pero ahora está en apenas, oscila entre 70 y 72 lo que se produce. Es decir, estamos hablando de que el país está comprando fuera el 28% de todos los alimentos que consumimos nosotros. Y la gente se preguntará en qué. Y nosotros podemos decir en arroz, la producción de arroz de 2023, 2024 y la que está en 2025 es inferior a la de 2019 y 2018,
Pero además, aquí se está comprando más de la mitad de la habichuela roja que consumimos. Exacto. Aquí se está comprando en maíz cerca de 350 millones de dólares. Se está comprando café, que es un cultivo de nosotros que hemos trabajado. O sea, que se está importando 45 millones de dólares en café. Un café malo de Vietnam. Lo que pasa es que lo mezclan con un café centroamericano un poquito mejor. Sí. Y consumimos ese café que es muy inferior al de nuestro. Entonces, bueno, nada más hay que saber que se está comprando un café que cuesta $100 el quintal y aquí nosotros lo vendemos hasta 200 y por encima. Entonces, café. Pero además, ha subido la compra de leche, pero ha subido, a este momento, se ha comprado en este gobierno 1.500 millones de dólares en carne de cerdo, cuando lo normal hubiese sido menos de 400 en esos 5 años. Pero hay que decir también que han ido comprando pollo fuera. Cuando el país tiene capacidad para producir 50% más que lo que produce, pero hay una incapacidad del gobierno. Pero hay que decir igualmente de que este gobierno, con un ministro que lo único que lo obliga al sector agropecuario es que es productor de plátano. Por este señor trajo aquí en su momento, en su ministerio del Invercruz, compró plátano en Puerto Rico. O sea, hasta lo más mínimo se ha comprado. Entonces, en virtud de eso, el gobierno, ¿qué ha hecho y qué hacen ellos? Porque ha habido una irresponsabilidad. Yo he conocido 23 ministros de Agricultura, ya en esta altura de juego nosotros. Yo nunca había visto cómo había un irrespeto tan grande por la cifra y por la verdad. Esa página de Agricultura siempre se mantenía diciendo la verdad lo que fuese. Y lo hice yo cuando estuve en el Banco Agrícola. Si tenía un dato negativo para mí, yo lo ponía. Claro. Este señor no. Este señor agarra y, por ejemplo, bajó el consumo de arroz. El consumo de arroz bajó. Per cápita, o sea, por per cápita a 131 libras per cápita. Bien. En el 23, en el 24 fue a 122. Lo pusieron en la página de Agricultura. Pero bajó porque está muy caro. Voy para allá. Lo estaba en la página de Agricultura y ya había anoche que lo quitaron. ¿Cómo? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué baja el arroz? Primero, porque el arroz subió de 21 pesos la libra, el selecto, a 45.5. Wow. Y si usted tiene ingresos parecidos y le sube el precio del producto, come menos. Pero además, la contracción que tiene la economía dominicana hace eso. Entonces, cuando uno, por ejemplo, revisa, y digo de respeto de las cifras que están teniendo ellos, cuando uno revisa, por ejemplo, la situación de realidad que se está dando, y oye esos organismos internacionales, la FAO, República Dominicana, todos esos organismos de la ONU, que están hablando de que aquí va a haber hambre cero en 2 años, uno le dice, tan irresponsable es la FAO, República Dominicana, que se lleva de la cifra que le dice Agricultura. Porque si a mí me dicen una cifra que se ve que la tendencia es diferente, yo mejor no la publico. Entonces ellos están publicando y dándole placa y reconocimiento al presidente cuando aquí se está comprando, o será que están felicitando al presidente porque está comprándole productos a los países que lo mantienen a ellos. O sea, a los países grandes que son los que no venden. Entonces, pero ahora en esta semana que se celebró Día Mundial de la Alimentación como honor a la formación de la FAO, yo decía que ellos están uniendo dos falsedades, buscando hacer una verdad que no es verdad nada. Primero, el aumento de la producción y sabemos que no es así, porque se está importando más, porque se produce menos, claro, porque la población no ha crecido tanto. Y segundo, los planes sociales del gobierno para ayudar a la gente más pobre no están llegando. Todos esos bonos que hacen se quedan en manos de los dirigentes del partido de gobierno. Es decir, todos esos bonos es para ayudar a los dirigentes políticos. Entonces, cuando usted busca una persona y dice que salió de la pobreza porque le están dando 5,000 pesos de bono, que no le llega nada, y nosotros vamos a salir del hambre con los productos de otro país. No, cuando es lo contrario, en el mundo está creciendo la pobreza, llegó a bajar a 500 y pico millones de personas con hambrientos, y ya está en 700. Después de la pandemia, la tendencia volvió para atrás, claro, a crecer. Entonces, los organismos internacionales, yo le estoy diciendo que no sean tan irresponsables de coger las cifras que le da el gobierno tan crudas. Y voy más lejos. El Banco Central, y soy amigo de Bernardo Alviso, sí, el Banco Central no debe prestarse a publicar las cifras que le da el Ministerio de Agricultura. El Banco Central debe buscar algunos mecanismos para comprobar esas cifras, que no lo está haciendo el Banco Central.
sea, lo que está publicando es que el crecimiento de tanto, de 3, 4, 5, Sí, porque siendo falso. es bueno que se entienda lo que tú estás señalando. Es que cuando la FAO habla o el Banco Central habla del crecimiento del sector agropecuario, es las autoridades del sector agropecuario que le dan esa cifra. Entonces, Que no es que el Banco Central y la FAO han investigado eso. Y no tienen técnicos. No tienen para investigar. Pero es que es importante que la gente entienda que si yo soy que estoy en el sector agropecuario y yo le doy la cifra a Adriano, cuando Adriano habla, es en función de lo que yo le digo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Exacto. Entonces, no es que, cuando dice que la FAO dijo, pues ahí me decía un dirigente gremial que es del PRM. Entonces Adriano refuta la FAO. Digo, no. Yo estoy refutando que la FAO coja es un funcionario que se lleve de la información. Que se lleve de esa falsedad que da agricultura. Exacto. Por ejemplo, en el caso del arroz. Ocurre que el arroz, aquí el país ha venido creciendo durante años el arroz. Fruto del esfuerzo de los mismos productores, fruto de muchos factores. Influyen los gobiernos de turno. Danilo introdujo 2 variedades muy importantes porque de más rendimiento y de más calidad. Y además se hicieron unos redragados de río muy importantes, mejorar los canales, que el mismo Hipólito Mejía acaba de decir que el INDRI es un desastre. Dijo Hipólito, no lo digo yo, lo dijo Hipólito Mejía, que es un desastre. Entonces, ¿qué pasa con el arroz? Que el arroz, como dije ahorita, ha venido teniendo déficit desde el 23-24. El 22 más o menos fue regular. El gobierno venía importando más o menos lo de Decata, que entre 480,000 a 430,000 quintales. Menos de medio millón. Menos de medio millón. Pues agarrémonos. El año 2024 el gobierno trajo casi 5 millones de quintales de arroz. Hay gente que creen que fue previo a que se abrieran los de Decata, que fue en enero de este año. Sí. Al traer casi esa cantidad, ellos usaron aproximadamente 2 millones para cubrir déficit de arroz del 24. Exacto. Pero quedó para este año casi 3 millones de quintales. Esos 3 millones de quintales que quedó. 3 millones de exceso. De exceso de la importación. Compraron 5, usaron 2 para el déficit del 24 y 3 para este año. Eso entonces han entaponado los almacenes, la factoría. Entonces los productores no tienen, sobre todo los pequeños y medianos, dónde llevar su arroz de primavera. El de primavera comenzó en abril. Sí. Y el que ahora que está llegando ahora de la segunda cosecha. Entonces, al no tener eso, lo primero es que los molineros le han bajado los precios. Claro. Segundo, se le va disminuyendo el arroz. Pero agarrémonos con esa crisis tan grande que provocó la importación de 5 millones de quintales de arroz, tasa cero, con todo power para que sea un negocio redondo para que lo hicieron. Porque luce que agricultura es primero de los comerciantes y después de los productores. ¿Qué pasó? Hoy no lo agarramos, y eso está en la página, y lo voy a decir antes que lo quiten, quizás lo quitan ya mañana. En la página se habla de 20,000 toneladas más este año. En lo que vamos. Se agregó ahora, sí, 20,000 toneladas del 2025, a pesar de que hay un grave problema, se agregó. Yo lo que he dicho es, bueno, yo no sé hasta qué punto el presidente de la República, porque tú me puedes decir... Que tenga conocimiento de tú eso. me puedes decir a mí, mira, hoy no está lloviendo, y yo miro para atrás, para afuera y está lloviendo. Yo tengo que creer con lo que yo estoy viendo. Claro. El presidente de la República tiene que estar viendo que lo caro que está el arroz, todos los productos por el arroz, y tiene que estar viendo, y él sabe el arroz que ha entrado. Pero hay otro elemento del arroz, que ya incluso lo están diciendo sectores de los molineros, del mismo sector grosero. Ha habido un contrabando grande, que eso no se ha medido. Es el que no se el que no es oficial. No se ve. Ellos hicieron un comunicado donde piden una serie de acciones firmado por ADOFA, por FENARRO y por el Consejo de Parcereros, los 3 organismos. Y en una dicen ahí que está entrando arroz, dicen ellos sin el conocimiento de agricultura ni del gobierno, y dicen, bueno, en fin, arroz que puede ser de contrabando. Pues como ellos son sectores que, por ejemplo, ellos le tienen mucha deuda, no pueden tirarse del lleno, pero hablan la palabra contrabando. O sea, importan 5 millones, tasa cero y con todos los power, es decir, casi un 1000% más de lo que se traía. Han importado ahora y tienen el contrabando. Entonces, yo no sé hasta dónde va a llegar el sector arrocero. Siendo el sector arrocero, eso es lo peor,
el principal cultivo de República Dominicana. Estamos hablando que se cultiva en 21 provincias, que directa e indirectamente produce más de 300,000 empleos, multiplicado por familias de más de 1,000,000 de personas que tiene que ver con el arroz. Y sobre todo, que hay que decirlo, es el principal alimento de los dominicanos. O sea, como tú dices, de manera indirecta estamos hablando de 1,000,000 de personas. Sí, en 21 provincias. Pero además que mueve una economía, se calcula de 45 a 50,000 millones de dólares. De pesos mueve. Me estaba diciendo Luis Reyes. 45,000 o 50,000 millones de pesos mueve la economía. Y me estaba diciendo Luis Reyes, que fue director de Economía nuestro y titular de Economía del PLD, que ese dato ya lo va a revisar, porque ese dato lo veníamos teniendo nosotros antes del presupuesto abultado que tienen, que puede subir más. Oye, eso. O sea, podemos decir que es uno de los puntos esenciales en el PIB dominicano. Pero es que uno se va a La Vega y aparte de todos esos negocios, es el arroz. Sí, no, uno se va a Macorís, uno se va a San Francisco, a Valverde Mao, a Cotuí. Hay quienes dicen que en esas provincias roceras, cuando el arroz le va bien, a la provincia le va bien. Así mismo es. La gente dice, mira, aquí la cosa está buena cuando el arroz le va bien. Así mismo cuando le va el arroz mal, la provincia se pone mal. Entonces eso... ¿Cómo impacta en la economía? Yo soy de los que creo que, primero, hay una situación dada que el pueblo dominicano tiene que imponerle al gobierno que cambie eso. Y segundo, vamos a tener que revertir el sector agropecuario, porque así como el sector eléctrico, se habla que lo que ha ocurrido tiene un 20 años de retroceso. Aquí el retroceso va a ser grande. Aquí la investigación es cero. Ahora, Adriano, tú que acabas de describir estos dos puntos que comenzamos a hablar. Primero, que la tal autosuficiencia alimentaria es una mentira, lo que tú acabas de decir, porque si se le entregó la autosuficiencia alimentaria en un 90% y tú acabas de decir que está cerca de un 70%, porque lo otro es importado. Correcto. Ese es el primer dato. El segundo dato, lo que tú hablas de la crisis arrocera, porque hay una crisis ahora mismo en el sector arrocero. Y un ejemplo de un cultivo así están nosotros. Sí. Entonces, estamos hablando que la crisis del sector arrocero tiene que ver que, además de las importaciones, la población está pagando un arroz caro y los productores están siendo afectados, lo que es una cosa grave. Eso puede crear una situación que el impacto sea mayor para los años que vienen. Entonces, en el caso del arroz, que hay este problema, esta crisis, ¿qué ustedes plantean que debe hacer el gobierno para tratar de aminorar el impacto de esa situación? Bueno, el gobierno lo primero es que tiene un problema de entaponamiento por el arroz importado. Sí. O sea, el arroz que trajo en exceso de fuera. Y yo digo que, yo me atreveré a decir que primero, como tenemos un sector que tiene hambre abajo y que ha venido, o sea, el hambre se ha acentuado en República Dominicana porque como se han encarecido los productos, y hay que decirlo, el presidente habló de aumento de sueldo, pero ahí ha habido una cancelación masiva de personas y no se han creado empleos. Y por ejemplo, en Elías Piña tú encuentras que una escuela sacan 10 conserjes y reúnen esos 10 conserjes en un solo sueldo. En vez de ganar 12,000, uno le dan 120,000 y se lo ponen un popi que no hace nada. Es decir, que no da para atrás al Estado el dinero que se le da. Entonces, en vista de eso, tenemos un sector que está pasando hambre. Yo digo que de los casi 4 millones que hay en exceso, porque ahí son casi 4 millones. Estamos hablando de que son los 3 millones que vinieron. Estamos hablando de que hay, vamos a decir, 1 millón de contrabando, el cálculo, más lo de este año. De ese, el gobierno debe dejar 1,5 millones para su déficit, porque el arroz de este año no va a ser autosuficiente. De que deje 1,5 millones del importado. Ahora, los 2,5 millones que hay, la mitad de eso que se lo lleva el pueblo dominicano. Bueno, que lo baje abajo. El plan social. Bueno, eliminó el plan social. Que lo active. Que lo active. No sé, porque INEPRE lo da pagado. Bueno, que INEPRE lo ponga más bajito, con el director de INEPRE. Claro. Que lo ponga más bajito. A través de INEPRE. Y yo diría que la otra parte la venda para Haití. Porque Haití, yo digo lo que decía Balaguer, que es mejor llevarle el producto allá a ellos. Es mejor que coman allá. Que ellos vengan para acá. Entonces yo diría que vamos a coger 1,230,000 para venderlo en Haití y la otra que se ponga entonces en los planes sociales para acá. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Es que estamos perjudicando a los productores. Dicen los mismos directivos de los productores que ellos tienen una pérdida de 4,000 millones. Primero, por la combinación
de que no le han recibido el arroz y por la llamada tara. La tara es una pérdida que calculan como les dé la gana. Sí, es un mecanismo para bajar el precio. Sí, pues correcto, porque ellos lo que hacen es que te calculan una humedad, la impureza, que sé yo qué, y te lo bajan. Por ejemplo, y eso lo bajan de manera drástica. A mí me decía un productor arrocero que los molineros, ¿verdad? Sí. Utilizan la parte de la tara, como tú dices, con eso de la humedad, de todo ese tipo de cosas, que es un mecanismo de cómo bajarte el precio al productor, porque ellos no lo pueden bajar porque hay un compromiso para el arroz ignorado de un precio que tú no lo puedes variar. Sí. Entonces, como ellos no pueden variar ese precio, entonces utilizan ese mecanismo. La tara. Sí. Ellos están planteando que algún organismo oficial sea el que se encargue de valorar la tara. Claro. Un organismo que tenga acceso a ellos. Para manera que... Ahí entramos en lo que decíamos ahorita. ¿Dónde está el papel, la responsabilidad de las autoridades agropecuarias para defender al productor en eso? Para eso. Sí. Bueno, es que son cómplices. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, para ser claro. El compadre puede ser funcionario. Sí. Y sabe que cuando se vaya, él va a seguir siendo agrónomo y del sector agropecuario. Sí. Igual que yo, igual que los que están del PRM, igual que todo el que está del igual que del PLD. Sí. Por este señor que está en agricultura y su asistente, su jefe de gabinete, el día que se vaya en agricultura no le importa el sector porque no tienen que estar ahí. Es decir, no hay doliente. No hay una persona que diga, si Pedro Bretón hacía una cosa mala, que hizo buen papel en el sector agropecuario, don Pedro Bretón, sí. Él sabe que cuando se fuera es Pedro Bretón, es Hipólito Mejía. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Pero este señor no. Este señor que está ahí no le importa porque mañana cuando se vaya... Tú entiendes que son personas ajenas al sector. Ajenas al sector, personas ajenas al sector. Entonces, cuando tú tienes una gente que no es doliente, es que no es doliente, no le importa nada. Bueno, pero ese es el caso del arroz, que tenemos una situación bastante delicada. Lo que tú planteas es una salida, yo diría, factible y no tiene grandes implicaciones para el gobierno. Vamos a poner a comer lo que están pasando hambre. Sí, yo creo. Pero ven acá, tú te imaginas todos estos barrios, de todas estas poblaciones que tienen necesidad de comida ahora, porque es lo que tú dices, cuando el precio de un producto sube, el pobre lo que hace es que deja de consumir, lo paga con hambre, es alza de precio, porque no tiene mejores ingresos. Si tuviera mejores ingresos, comprara. Entonces, en el caso de que aquí tenemos un excedente de arroz, se pueden hacer programas dirigidos a través de INEPRI, el mismo plan social, para que una parte de ese arroz vaya al consumo de los más necesitados y que permita que entonces el arroz de los productores pueda depositarse en almacenes. Lo único, compadre, que como el gobierno no piensa en los pobres, ni en la clase baja, está eliminando las instituciones correspondientes a los pobres. Por ejemplo, elimina el plan social, que es el organismo natural. Desde Trujillo, me contaba mi compadre también, Aníbal Páez, se comenzaban a hacer la funda de comida para los pobres. Claro. Pero elimina la UER. Aquí hay un 3% de viviendas sin tendido eléctrico. La UER era que ponía el tendido eléctrico. Sí, eso se llamaba la unidad rural de electrificación. Correcto, le elimina. Y voy para el tercero, que es donde quizás el tema más de nosotros, está convirtiendo en un catastro al Instituto Agrario Dominicano, que dicho sea de paso, el 45% de la tierra arrocera son de proyectos agrarios, aunque estén en manos de grandes que se lo han dado o sigan en manos de parceleros. Elimina entonces el IAD, la función del IAD. El tema del IAD lo vamos a tratar después de la pausa, porque ya hemos llegado a esta primera parte. Vamos entonces a entrar en el tema del IAD, que tú conoces mucho de eso también, y queremos oír tu opinión sobre eso. Pausamos. Continuamos aquí este interesante conversatorio con el agrónomo Adriano Sánchez Roa sobre el tema agropecuario. Quedamos en el IAD. Adriano, se está hablando, no se está hablando, no. En el IAD están haciendo de manera administrativa una fusión de esa institución con agricultura. Serio cuestionamiento. ¿Qué piensa usted? Yo sometí, siendo senador en el 17, un proyecto de ley orgánica del sector agropecuario. Porque nada más faltaron en el periodo de nosotros 2 sectores por hacer esa ley orgánica, Interior y Policía y la agropecuaria. Yo me pasé 2 años haciéndola, porque ya con la experiencia que había, no quise hacer algo machucado. Sí. Estoy consciente de que la mayor parte de las instituciones del sector agropecuario tienen su utilidad, empezando por el INEPRE. Pasa que se han distorsionado. Claro. Tienen su utilidad. Entonces, incluso yo planteo ahí
que retomemos el Instituto de Algodón, porque ¿quién no tiene algodón arriba? Y hay que traerlo. Sí. Entonces, las tierras están ahí. ¿Qué pasa? Que con el Instituto Agrario Dominicano han querido los comerciantes también y la gente que lo que están buscando aprovechamientos personales, han querido confundir la opinión pública diciendo que con eso lo que están es eliminando duplicidad de funciones. Y ocurre que el Instituto Agrario Dominicano y el Ministerio de Agricultura son dos instituciones muy diferentes. Lo primero es que el Instituto Agrario Dominicano tiene un nicho de tierra concreto, el cual para darle un desarrollo intensivo con una metodología que no la tiene agricultura. Por ejemplo, la forma de cultivar, de sembrar, de cultivar, de producir y todo el sector agropecuario en forma asociativa, mancomunada, solidaria. Es decir, que el espíritu del Instituto Agrario Dominicano es que el parcelero, uno con otro, se junten para tener más éxito. Yo, por ejemplo, fui y hice una rueda de prensa en La Vega y me encontré ahí con un proyecto que tiene 25 parceleros, una producción hermosa de arroz. ¿Y qué hacen ellos? Ellos compran el abono juntos, les sale más barato. Claro. Ellos hacen las labores culturales juntos, pagan menos mano de obra. Sí, sí. Ellos pueden vender juntos porque a tener todo el arroz una cantidad grande, buscan mejores precios. Es decir, ellos hacen una agricultura asociativa, mancomunada, que le permiten a ellos romper con el individualismo que le hace daño. Pero además, otro elemento, cuando a ellos se les va a buscar un apoyo del gobierno, para el gobierno es más fácil ir donde esos 25, un técnico, donde esa finca, que es una sola finca, y aplicarlo, que ir donde 25 productores individuales. Entonces, el papel del IAD, el IAD ahora mismo, de los 11 millones que se registran, le quedan como casi 5 millones de tareas de tierra. Eso que queda del IAD ahí son tierras de alta calidad. Son tierras que la Balaguer fue fundamentalmente que la llevó. Balaguer le quitaba la tierra a los ricos que tienen otro negocio y tienen la tierra de ocio. Balaguer se la quitaba y se la daba a quien la trabajaba. Porque él mismo decía que la tierra es para quien la trabaja. Sí. Es un don de Dios y debe estar en manos de quien la trabaja. Entonces, esa tierra que está ahí ahora, ellos comenzaron a eliminar el IAD. Por ejemplo, el proyecto que yo fui, todavía ese título está al nombre de los antiguos dueños. Y esos antiguos dueños que están ahí están ya contentos porque si le eliminan el IAD, ellos agarran su título otra vez y van a buscar su tierra. Ahí va a haber muerto. Reclaman. Van a reclamar porque le eliminan la tierra que le daba la ley que le daba la tierra a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que en la actualidad se dieron cuenta el gobierno que eso iba a pasar. Y en vez de eliminar totalmente el IAD, por ahora lo van a convertir en un catastro. Le quitan la parte del INDRI. O sea, ya el IAD no va a tener que ver nada con lo que es irrigación de su propio proyecto. Le están quitando a los técnicos que supuestamente iban para agricultura, pero lo que están haciendo es, primero el nuevo director del IAD le acaba de hacer un maltrato grosero, que nosotros desde aquí lo censuramos. Le quitó a los técnicos, algunos están montados en motocicletas y con los guardias les quitan y los maltrataron. Agrónomos que tenían con una motocicleta 8, 10 años, trabajadores, y a culatazo limpio le quitan la motocicleta. No me digas. Ahí están las fotos, con todas las motocicletas tiraron un tiro. Eso hizo el actual director, lo censuramos radicalmente. Pero Darío Castillo. Darío Castillo, ese señor. Ay, mi madre. Pues yo no pensé que Darío fuera. Bueno, porque es que el carguito, como decían, lo vuelve loco. Ay, mi madre. Entonces, cogió de que le van a pasar la asistencia técnica a agricultura. Pero ocurre que agricultura tiene 612 áreas. Que no la puede agarrar. Vacías. Porque fueron de esas de 612, ellos cancelaron, de los 700 que cancelaron, casi 300 de esos, cogieron la tarjeta para nombrar gente que no son agrónomos ni trabajan tampoco. Y entonces un área donde que había un agrónomo, lo cancelan, ponen una botella, la botella no hace nada, no trabaja, no es agrónomo y se quedó vacía. Entonces, si agricultura no puede con lo que tiene, porque tiene 612 áreas vacías, va a poder con el IAD. Entonces, ahora lo que se está pensando es, supuestamente, pensionar los técnicos del IAD, que nada más quedan como 300, porque de los 1.300 que dejó el PLD, ya se habían lambido los otros. Entonces,
estamos hablando nosotros de que el IAD lo van a dejar solo para el mecanismo de la titulación. ¿Qué yo veo en esto? Yo lo que veo que hay un plan para los ricos. Antes de tú ver lo que tú ves, tú tienes un cuadro con unas estadísticas Sí. para que entendamos la situación. Parece que el plan venía desde que se llegó al gobierno. ¿Por qué parece que el plan venía de eso? Porque aquí tengo yo, y lo pueden ver en pantalla, sí, lo vamos a ver en pantalla, un cuadro que dice superficie en pie, área sembrada y cosechada en reforma agraria. Y ahí yo comparo el 2019 con el 2024. El área en pie de 2019 eran 2.844.088 tareas. O sea, 2.8 millones de tareas. Ahora son 1.5 eran en el 2024. O sea, 1.5 es decir, en el bajaron 2024. 1.300.000 tareas menos en pie. Wow. Pero habían sembradas 1.796.000 y en el 24 1.300.000. ¿Por qué la diferencia tampoco ahí? Porque hay una parte que no se quita. Por ejemplo, donde hay café, que lo dejan en el 19, el PLD, sí. El café sigue ahí. Sí. Pero áreas cosechadas, agárrense, hay en el 19 fue en 2.540.000 y ahora 1.753.000. Estamos hablando nosotros de casi 1 millón de tareas de tierra menos cosechadas en este gobierno que al final de Danilo Medina. Entonces, el plan venía desde allá. Digo, de todas maneras vemos que el IAD se le dio mucho traspié. Sí. Pusieron como 4 directores. O sea que mientras hay ministros que tienen sus 5 años, en el IAD no sabían cómo iban a hacer para llegar a lo que se llegó ahora. ¿A qué se llegó ahora? Ajá. Ahora el IAD va a ser el catastro agrícola. Eso es, primero, para que la tierra de vocación turística... Eso va a ser tipo el CEA, una parte inmobiliaria. Yo ni sé bien, porque está peor. Porque el CEA tiene tierras que no tiene a nadie. Claro. No, aquí hay parceleros. Aquí le van a quitar la tierra a los parceleros para dársela al sector turismo de ellos. De ellos. Van a quitar para dársela a gente que quieren sed de acumular tierra. Que tienen un sitio que tienen 3.000 tareas y quieren tener entonces 5.000. O sea, eso es retroceder. La tierra que se distribuía entre más gente se va a volver a concentrar en 1 o 2, 3 gente. En vez de ver el proceso de democratización de la tierra y que esté en manos del que la trabaja, se va a concentrar en manos del que no la trabaja. Por ejemplo, proyecto inmobiliario. Sí. ¿No se han dado cuenta en algo el gobierno? Porque los gobiernos tienen que pensar que están trabajando para el presente y para un futuro infinito. Es decir, yo estoy vivo ahora mismo y yo tengo que pensar en trabajar para los que van a estar vivos en 100 años. Ese es el deber. ¿Qué pasa? Que el país ha perdido 13 millones de tareas de tierra de 2071 a 2015. De ese censo al precenso. Nosotros teníamos 43 millones de tareas cultivables y en el 2015 teníamos 30 nada más, incluyendo las forestales. Sí. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora va a haber un proceso violento, porque todas las tierras que tienen vistas para hacer buenos apartamentos del IAD van a pasar a la parte inmobiliaria, porque para eso fue que pusieron a Darío Castillo. Para eso lo pusieron para el que lleve tierra para el sector turístico, tierra para el sector inmobiliario y tierra para la gula de la gente. Que, como yo decía, el que tiene por ahí en La Vega un pedazo de tierra o quiere acumular para hacer una casita 1.500 tareas y ve que tiene bonito y para que lo vean y vayan a pasarse los fines de semana. Entonces, eso va a implicar, primero, tirar otra vez a los parceleros hace echadía. Bueno. Cuando del sector de reforma agraria han surgido, es un cálculo que hicimos Vincho y yo, que siempre hemos agregado, Vincho un hombre de la reforma agraria, más de 40.000 hijos de parceleros son profesionales hoy. Cuando sean echadía ahora, se acabó esa fábrica de profesionales de la gente de abajo. Pero además de eso, hay que decir que todas esas tierras que se conviertan en lo que yo he dicho, va a significar importar más, comprar más afuera, Adriano, importar más. Sí, y hay una preocupación en nuestro país, que la tierra productiva del Cibao Central, como Moca y esos lados por ahí, se estén urbanizando. Entonces, esto del IAD es en esa línea que va entonces. Yo fui en un momento dado. Hay una gran preocupación que tierra como la de Moca, que todo el mundo dice, pero ven acá, esto en vez de estar sembrado de batata y de plátano, lo que están sembrando es casa, edificio. Entonces, eso está preocupando a la gente, todo lo que tú estás diciendo. Yo fui a visitar a un compañero de estudio de promoción en Moca y cuando llegué ahora,
Nosotros habíamos hecho un encuentro como el 18 y nos juntamos ahí en su casa. Sí. Cuando yo llegué ahora, estamos hablando menos de un año, y me perdí. Porque ¿dónde que está? La finca. Y cuando andaba buscando la finca. lleno de casuchas, apartamentos en este gobierno. Sí. Ay, mi madre. Eso no está calculado en lo que yo dije de los 30 millones. O sea, en Moca, una tierra, de esa tierra negra que tú agarras ahí y metes la mano. No, tierra privilegiada. Sí, para que ustedes sepan. Entonces yo digo, todos los días vamos a ser más gente. Va a haber más personas. Y lo que no aumenta es la tierra. Y vamos a tener menos tierra. Por aparte de eso, menos tecnología, porque tú dijeras, producimos ahora mismo 2.5 quintales de quintales de maíz por tarea, que es lo que se produce. Sí. Vamos a trabajar para producir 10. No, porque no hay tecnología, no hay centro. En un momento dado, no sé quién forzó que para acá se metiera Embrapa, que es uno de los centros de investigación más grandes, la de Brasil. Sí. Tiene 5.000 investigaciones ya aprobadas. Llegó aquí, pero el ministro de Agricultura se tiró una foto y no han hecho nada. Embrapa. Porque si no hay tecnología, si hay menos tierra, tiene que haber más rendimiento. Para que no, para ahora lo que va a haber menos tierra todavía. O sea, en definitiva, el objetivo de la eliminación del IAD ha sido coger su tierra para los beneficios particulares. No es de que para ahorrarse recursos, que donde hay 2 técnicos tener uno, porque no lo hay. No es, ¿qué va a hacer el INDRI con 150 Pero millones de dólares? Tú sabes, Adriano, que yo siempre me pregunto, ¿quién le metió esa idea al gobierno en la cabeza? Porque ¿dónde hay un estudio que te diga a ti que eso es lo recomendable? Yo quiero que me lo enseñes. Durante mucho tiempo, habían sectores, sobre todo la parte inmobiliaria, que planteaban eso. Y todos los gobiernos lo rechazaron. La rechazó el Hipólito Mejía. Okay. Yo conocí, un exministro me dio a mí hace unos años ese proyecto. El sector inmobiliario. Hipólito lo rechazó. Leonel lo rechazó Danilo. Incluso eso va más lejos. Eso incluye, por ejemplo, tomar el local del Banco Agrícola para hacer un hotel. Eso va más lejos. La mentalidad. Hay una tierra en la Luperón que son del Banco Agrícola que quieren hacer lo mismo también. Porque el Banco Agrícola y el Ejército eran 2 instituciones privilegiadas por Trujillo y por Balaguer. Claro. Y tenían mucho bien. Entonces, eso incluye para que es más, yo voy más lejos. Hay sectores de eso en su plan maestro que han planteado mover la policía, el local de la policía. Para que sepamos nosotros, porque como dicen, vinieron por ti, no hice caso, vinieron por vecino, no hice caso, pero después vinieron por mí. Hasta que te toque a ti. O sea, para que ustedes sepan, no es de que los reformas agrarias nada más. Aquí hay muchos sitios que han puesto la vista. Como la pusieron con, una vez, y para no mencionar nombre, fui yo donde Balaguer. Y cuando yo iba entrando salió un señor guapo de ahí. Y cuando yo entré, el que estaba guapo era Balaguer, dando la mesa. Y dice Balaguer, parece que fue en los indios que leían los títulos. Tienen títulos de todo. Forzándolo para que le dieran la escuela de la Marina, de la Armada y donde está la Armada. Ese plan sigue. Ya tomaron donde está la parte de Bucanero. Ya tienen un centro de convención ahí. Lo que llaman Sanssouci. Sanssouci. Esa parte, señores, ahí, quieren quitar, llevarse para Cardera, para Baní, la Armada, la Marina. Sí. Entonces, el plan es, señores, un retroceso enorme para República Dominicana para concentrar en pocas manos la riqueza. Y no se dan cuenta de algo. El que es rico hoy debe interesarle que la sociedad siga como está. Y la estabilidad. O va a forzar más el mingo, quién sabe lo que viene. Lo que puede pasar. Mira, ¿no han pensado en eso? Porque yo te voy a decir, yo llego a ti, Adriano, hablando. Yo, por ejemplo, el IAD, que muchas veces se comentaba que por qué el propio Estado a través del IAD no explotaba terrenos donde son canteras, son minas de materiales de construcción. Dice, porque el IAD no tiene recursos, pero pudiera técnicamente una mina de material de construcción explotar el Estado. Correcto. Precisamente para las obras que construye el Estado. Correcto. Si el Estado está haciendo una carretera, por ejemplo, la circunvalación, y está haciendo, tiene mina, ¿por qué no la explota? De la misma tierra donde están los dedos. ¿Me entiendes? Y tú, para abastecer tu propia obra. Correcto. Pero eso se queda ahí, ¿por qué? Porque eso no es negocio. No es negocio. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo es, yo he oído informaciones de que el proyecto La Cruz de Manzanillo, que es el único que tiene agricultura, que vive abandonado, lo tienen abandonado por completo, hay la intención de privatizarlo. Bueno, yo La Cruz de Manzanillo, que lo conozco bien porque perteneció al Banco Agrícola cuando yo era administrador,
Yo estuve en enero ya. La Cruz de Manzanillo es un proyecto, bueno, se ha disminuido, sí, pero le quedan todavía como 34,000 tareas. Y yo fui allá en ese momento y lo anduve. Cogí casi un día entero con unos agrónomos. Encontré sembrado nada más de los 34,000, como casi 1,000 de particulares. Incluso yo tiré en video y lo saqué y hablé. ¿Qué pasa? Que la Cruz de Manzanillo, como quisieron hacer con Punta Catalina, lo están dejando que llegue al extremo de abandono. Claro. Para entonces inventarse un proyecto X. Porque hay una situación. El gobierno llegó y encontró un estado, vamos a decir, preservado por los demás gobiernos. Tú no puedes venir y en 4 años, en 5, en 8 años, acabar con todo. No. O sea, en todo se va a hacer un proyecto nuevo, pero lo que se va a hacer nuevo ni siquiera bueno sea. Porque usted dirá, yo voy a cambiar esto por esto que es mejor. Tú puedes cambiar para bien. Entonces, decir, no, porque por ejemplo hay cosas que tú dices, pero el Estado no debe ser esto, pero ¿qué Estado que tú estás hablando? ¿Es el Estado de República Dominicana? Es un Estado, es como una vez que le dijeron a Balaguer, delante de mí, que por qué tenía tantas botellas en portuaria. Y Balaguer dijo, por Estados Unidos tiene el welfare ese, sí, ese welfare mío que yo tengo ahí. Sí. ¿Entiendes? Entonces, República Dominicana, esa Cruz de Manzanillo, no puede privatizarla como se tiende hacia allá. Se tiende, bueno, que de hecho, arrancan con la parte energética y da la imagen de que no van a hacer nada nunca. Por eso es que dentro de esos proyectos que está con la parte sí, del sector eléctrico, sí, hay el interés del proyecto de la Cruz de Manzanillo, echarle mano. A mí me dijeron hasta el sector empresarial que se tiene interesado en eso. Porque es que lo quieren todo. O sea, tienen la mayoría y quieren seguir teniéndolo todo. Bueno. Entonces, lo grande es que no nos pueden echar para el mar, sí, ni nos pueden echar para Haití. Ahora, con eso que tú dices del IAD, y todos conocemos lo que está pasando, nosotros los que estamos vinculados sí, al sector agropecuario sabemos. A mí me llama la atención y yo quisiera que si me está viendo algún legislador, tome en cuenta eso, porque para mí ahí se está usurpando la función sí, del Congreso Nacional, porque el IAD está basado en muchas leyes y agricultura también. Entonces, dos instituciones que están establecidas por leyes, tú no puedes fusionar la administrativa. Porque yo hice un truco malo. Ajá. Porque el consejo del IAD, directorio del IAD, sí, del cual yo fui parte, funciona hasta un límite. Claro. Ellos pusieron a hacer una resolución diciendo que le traspasan el riego al INDRI, que le traspasan la asistencia técnica a agricultura. Ellos no tienen ese derecho porque la ley le da al IAD claro, sus funciones. Claro. Y las funciones que le da al IAD la ley, nadie, ni el presidente de la República, o sea, una ley no la varía un decreto. No la puede variar. Nadie. Están legislando. Debieron llamar a eso ya. Como dice el compadre, ojalá algún legislador se motive a cuestionar cómo se hace un traspaso violando la ley. O sea, la ley no, las leyes. Sí. El IAD tiene como 8 o 10 leyes. Sí, le están usurpando la función a los legisladores. Sí, bueno, ¿para qué? Para que esté claro. Para que sepamos eso. Pero yo no me explico. En este momento, muchos países, comenzando con Colombia, están reiniciando un proceso de reforma agraria intensivo y nosotros aquí lo que estamos eliminándolo. Yo digo que esa tierra del IAD, lo que corresponde es que el país observe dónde está el déficit alimenticio de nosotros y dónde está la demanda internacional de alimentos. Y concentrar esos proyectos a producir, por ejemplo, solamente con el maíz, que está comprando 350 millones de dólares, que digamos vamos a producir 200 millones de dólares en maíz para no tener que importarlo. Estados Unidos está duplicando la cantidad de productos orgánicos que compra. Vamos a buscar proyectos agrarios de eso del sur que da todavía orgánico. Es decir, o sea, en un momento que se está aumentando la importación, usted va a salir de la tierra y se la va a entregar a otros sectores. Y otra cosa que nosotros hablábamos fuera de cámara, la ley de cuota aparte. Cuando el INDRI haga un canal en una tierra que sean privada, ¿qué va a pasar con la ley de cuota aparte? Sí, porque la ley de cuota aparte, que es del IAD, dice que si usted agarra, por ejemplo, 5,000 millones de pesos del gobierno, del Estado, de todos nosotros, y al compadre que es un hombre privado le mejora su tierra con riego, él tiene que devolver algo. De esos 5,000 millones que se hizo, por lo menos una cuota, qué sé yo, 2,000 millones. En tierra, entonces, la mitad. En tierra. ¿Y esa tierra para quién van? Para quien la necesita. En beneficio de ellos y del país. Entonces, ¿quién va a aplicar esa ley? Por ejemplo, yo me hago esta pregunta y hago una propuesta.
el CEA le quedan, el CEA debe tener 4 millones de hectáreas de tierra, de los cuales tiene libre, ahora mismo libre, 1,5 millones. Ese 1,5 millones de tierra debía administrarlo el IAD. Que se traspasan al IAD. Para el IAD. Sí. Yo recuerdo estudiando que Balaguer en el año 2000, en el 74, que quería aumentar la producción lechera, Balaguer tomó profesionales y lo puso a producir leche. De ahí salió Luis de León, que se transformó entonces. Yo digo, por ejemplo, estos técnicos ahora mismo nuestros, que lo están pensionando, a veces algunos con deseo de seguir trabajando, sí, pero para estar sin estar haciendo nada, prefieren estar pensionados. ¿Por qué no agarramos ese 1,5 millones de tierra y buscamos con mecanismos diversos, la AMPA, la misma agricultura, y se hacen gran proyectos agrarios? Asentamiento campesino para profesionales agropecuarios. Correcto, asentamos de esos profesionales que se van a pensionar y otros que quieran, los asentamos ahí para hacer buenos invernaderos, para hacer cultivo intensivo. Y se hace eso porque vamos a tener esos técnicos sentados sin hacer nada. Entonces, ese 1,5 millones de tierras que está ahí, antes que se lo den a una o dos familias, vamos a dárselo a los agrónomos, a los profesionales agropecuarios, que van a ser útiles para el país y que van a impedir esas importaciones. Ya lo vimos como cuando creció la leche. Ojalá el presidente de la República y los organismos que graban le lleven esa idea. Dejen esa idea. Es importante, que siempre se ha tenido esa idea de que a los profesionales agropecuarios... Balaguer lo hizo y funcionó muy bien. En muchos proyectos se ponían profesionales agropecuarios para que sirvieran de ejemplo. Correcto. En la tecnificación de los cultivos. Y yo voy a decir algo más. Nosotros necesitamos cualificar cada vez más el sector agropecuario. Totalmente. Y cuando un agrónomo va a producir su propia tierra, ¿qué mejor? Claro, sí. Esa es la mejor parcela comparativa. Como correcto, el compadre quiso decir que eso va a ser el mejor ejemplo para los demás productores. Así mismito, son parcelas comparativas que tú la vas a sacar porque se te aplicó toda la técnica, entonces el otro productor va a ver. Debe darle una hora más para seguir hablando. Compadre. Exactamente, pero no podemos cerrar el programa, Adriano, sin preguntarte a ti del PLD, ¿cómo van los trabajos del PLD? No, el PLD va bien. Nosotros, de hecho, debo decir que las pilas que se ha puesto el presidente Danilo Medina, se la ha puesto también el pueblo dominicano. Y cuando, por ejemplo, la gente dice, porque hay que partir primero de que el PLD no fue tan mal, que no fue como dijeron. El lugar que le corresponde a un partido, de acuerdo a la Junta, es la suma de los tres votaciones, del presidente, Congreso y también del municipio. Ocurre que para el 2020 fue en 16 el PLD, 18 la Fuerza del Pueblo y fue 40 y pico en realidad. Bueno, ganó primera vuelta. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? En este momento, cuando la gente dice, y el 9-11, que el gobierno lo ha tumbado, ¿a quién se refleja? Al PLD que se ve. Cuando se habla del precio del arroz, ¿cuál es la referencia que hay el PLD? El último. Cuando se habla del sector salud que está en el suelo, se habla de los 81 hospitales que hizo Danilo o los reparó. Cuando se habla del sector eléctrico, está Punta Catalina y que Danilo dejó 24 horas de luz en el pueblo dominicano y hoy hay de 24, hay 15 horas de apagones. Cuando la gente habla de los planes sociales, la referencia de Danilo, el ser Danilo Medina, el PLD, la referencia de lo mal que está trabajando el gobierno, nos hace que nosotros entonces nos estén viendo mejor. Ahora mismo nosotros vamos a trabajar, pienso yo, para que en un periodo no largo los precandidatos caminen, consisten su simpatía y entonces se vaya un proceso. El que gana ahí debe sumar la simpatía de todos y nos vayamos y vamos a ver lo que viene y veremos y que sea el proceso que se dé. Yo creo y estoy de acuerdo con una idea que fuera de cámara me decía el compadre, no voy a ser indiscreto, y es que la oposición sabe que tenemos un gobierno que gana como quiera. Si hay que comprar un voto en 30,000 pesos, lo hacen como lo hicieron. Si hay que darle 32,000 pensiones, lo hacen. Si hay que meter presión con justicia, la hacen. Siendo así, la oposición no debe estar peleándose una con otra. La oposición lo que tiene es que cada uno está buscando su voto y enfocar a quién, al gobierno. Que los partidos que son contrarios al PLD, por oposición, que se concentre su cañón al gobierno, no al PLD. Que el PLD concentre su cañón al gobierno, no a los otros partidos. Vamos a concentrarnos todo hacia allá. Y quiero aprovechar aquí también, porque no queda tiempo, para mandarle un saludo a un amigo mío. ¿A quién? Que es amigo tuyo. ¿A quién? A Miguel Vargas. Ah, sí. Sí, que ha tenido, siempre me apoyó, siempre que yo aspiré, sí. Conté con su apoyo y se lo agradezco claro. a él. Mira, pero de todas maneras, Adriano,
eso que tú planteas de lo del PLD en ese trabajo, el presidente Danilo Medina va a seguir saliendo toda la semana a hacer ese papel opositor que está haciendo. Bueno, lo que pasa es que nosotros necesitamos que la gente vea una referencia, que la gente sepa que si el PLD dice yo voy a tener un proyecto agroforestal, lo va a hacer. No va a hablar mentira como habla el gobierno actual. El gobierno actual prometió una cosa y hace otra. Entonces lo que estamos refrescándole con Danilo, que la gente vea que la llegada de este gobierno tumbó el desarrollo que llevamos. Ahora, a la hora que tengamos un candidato, a ese candidato entonces va a tener que agarrar la antorcha, don Danilo se lo deja. Mientras tanto, hay que hacerlo porque no podemos estar fuera Me luce que la estrategia de Danilo Medina es defender su obra de gobierno. Defenderla, pero al mismo tiempo defender al gobierno le está diciendo que desde el PLD se hace. Exacto. Y que de la oposición y desde el gobierno se deshace. Y con relación al tema que en esta semana, vamos a decir, sonó mucho, el tema del narcotráfico. El PRM emitió un comunicado de su dirección ejecutiva donde dice como que ellos no aceptan eso, que cuestionan, que deploran, que eso no afecta. Oye lo que dice el comunicado, que eso no afecta la imagen del partido. Esos hechos que han estado apareciendo del tema del narcotráfico de personas vinculadas al partido de gobierno. Ese comunicado, esa respuesta que da el PRM, bueno, lo que el PRM no se ha dado cuenta, porque el PRM ha actuado en todo este periodo en todo, llevando la imagen del momento para coger buena plana, aunque después se le caiga. Los de línea dijo que estaba haciendo la mayor transformación de la autopista Duarte. Y dije, bueno, si Balaguer hizo de 2 líneas, 2 más, este va a ser 3 más, de aquí, desde la capital hacia allá. No es, cogió 3 años de buena imagen y después era mentira. Hay que señalar lo siguiente, con respecto a ello, una cosa es lo que se diga de palabra, un comunicado, y otra cosa es la verdad. La gente está viendo primero que el diputado de Santiago era diputado de quién, hizo campaña con qué dinero hizo campaña él, para la presidencia y para los síndicos, ese que está allá preso. Sí. ¿Con quién hizo Yamín Abreu allá de Azua? Ese dinero que usó él para ser alcalde de la siembra para allá, para la casa, bueno, fue un dinero de narcotráfico. O sea, no hay que citar porque hay como 20 casos del PRM que usaron cuartos, que son gente con el admitido, porque el mismo gobierno tenía que entregarlo a Estados Unidos. Sí. Todo ese dinero que usaron esa gente, ¿para quién usaron? ¿Fue solo? ¿Fue en individuales? ¿O estaban en su boleta? Porque les voy a decir una cosa, hubo una persona que Leonel sacó del gobierno en su gobierno. Y yo le dije, presidente, pero esa persona que es fundador del PLD, ¿está que dijo Leonel? Me dijo, no, yo no quiero que explote una cosa. Yo lo saqué de ahí y si cualquier cosita lo veo así, lo meto preso. Me dijo Leonel a mí. Una persona, por cierto, ya falleció. Sí. Y lo sacó. Pero aquí no. Aquí, por ejemplo, al contrario, aquí lo que se siguen defendiendo. O sea, con su lo siguen defendiendo. Entonces, el comunicado para el pueblo dominicano, eso no tiene ningún valor, porque los hechos son los que hablan. Además, hay que decir otra cosa. Esa gente que están ahí son gente que han estado ocupando no solamente cargos legislativos, sino cargos en el mismo gobierno. Bueno, sí. Bueno, Adriano, hemos concluido la entrevista. Y bueno, con esta entrevista con Adriano Sánchez Roa vamos a terminar el programa de este domingo para invitarle que ustedes el próximo domingo estén con nosotros. Y pronto estoy aquí otra vez. Y yo espero que tú pronto vengas porque se nos quedan algunos temas. Y para nosotros ha sido un placer, Adriano. Yo creo que aquí hay muchas informaciones que los amigos que están en sintonía con nosotros y todo el país y los sectores que intervienen en el área agropecuaria le va a servir. No, y que nosotros somos el sector agropecuario, el que tiene más empleo. Es el que produce sin comida no hay nada. Nosotros tenemos el deber de que la gente vea, de que los empresarios, los políticos, los religiosos, pongan al sector agropecuario en el nivel que hay que poner. En el primer lugar, sin lugar a duda. Le esperamos para otra próxima entrega de su programa. Así vamos. Gracias, Adrián. Bueno.